Buenos días. Voy a dar comienzo a la comunicación presentada por mi compañera Victoria Heredia y yo misma, Marta Luque, ambos profesores del área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga. El título de esta comunicación es Educación patrimonial y patrimonio urbano, una propuesta de recorrido por el centro de la ciudad de Málaga. Uno de los principales objetivos de la educación patrimonial es el reforzamiento del vínculo entre la ciudadanía y los elementos del patrimonio histórico que se pretenden conservar como símbolo de identidad común. La conservación va unida a la interpretación de dichos elementos, de forma que la comunicación de información se revela como esencial para un mejor conocimiento de aquello que reconocemos como patrimonio. Más allá de los museos y del centro especializado, un simple recorrido por determinadas zonas urbanas nos puede aportar herramientas para adentrarnos en aspectos de la historia económica y social que ponen en evidencia la importancia de la conservación patrimonial para el conocimiento histórico. En esta comunicación se ofrece una propuesta en este sentido, a partir de un recorrido por el centro de la ciudad de Málaga, estudiando los edificios y los espacios públicos como expresión de los valores ideológicos, sociales y económicos de la burguesía del siglo XIX. El centro de la ciudad de Málaga fue declarado conjunto histórico en el año 2012 por la Junta de Andalucía. En la justificación de tal declaración se afirma literalmente que pocas ciudades en el mundo presentan una superposición tan amplia de huellas del paso de civilizaciones a lo largo de los siglos, tanto de Oriente como de Occidente, en tan reducido espacio urbano como Málaga. Aunque es evidente la presencia de restos fenicios, púnicos, romanos y medievales en espacios como el Teatro Romano, las Atarazanas o la Alcazaba, la mayor parte del patrimonio conservado corresponde a los siglos de las edades moderna y contemporánea, a partir del siglo XVI. Es especialmente importante el legado arquitectónico de carácter religioso, con monumentos como la Catedral, el Sagrario, las parroquias de Santiago, San Juan y los Mártires, el Palacio Episcopal y otros edificios de carácter conventual. Asimismo, existen notables construcciones de carácter civil, contando con ejemplos como la aduana, la sede de la Sociedad Económica o varios palacios de la Edad Moderna como los de Buenavista o Solecio. Pero fue el siglo XIX el que definió el carácter burgués del centro de la ciudad. La nueva realidad introducida por la industrialización se impuso progresivamente a través de diferentes estrategias y modos de intervención. La transformación de la ciudad existente se desarrolló mediante la liberación de grandes superficies de suelo urbano, que estaba en manos de la Iglesia, y mediante las operaciones de reforma interior. Estas consistieron en la apertura de nuevas calles para permeabilizar la trama urbana y la regularización y ensanche de las vías existentes mediante el atirantado. El objetivo de la reforma interior en el siglo XIX era superar el modelo urbano del antiguo régimen, sucesor del medieval, que conformaba un entramado orgánico de calles estrechas y retorcidas que el nuevo orden burgués pretendía adecuar a sus gustos y necesidades. La nueva sociedad demandaba un nuevo concepto de ciudad presidida por el orden, la regularidad y la amplitud, capaz de satisfacer los intereses económicos de los grupos dominantes, las necesidades del tráfico mercantil y de personas y las ansias higienistas de las autoridades. Además de las actuaciones sobre la ciudad heredada, se produjo la extensión de la urbe con la creación de nuevos espacios industriales y residenciales en sus contornos, que fue determinando la ampliación de los barrios tradicionales como Perchel, Trinidad, Capuchinos, Victoria, y la aparición de otros totalmente nuevos con características extremadamente diferentes, desde los barrios obreros del oeste, como Welling, hasta los nuevos núcleos residenciales del litoral oriental, caso de La Caleta y el Limonar. Uno de los resultados más evidentes de los procesos descritos fue la profunda renovación del centro urbano, del espacio limitado por las antiguas murallas medievales, en el que se levantaron más de 500 nuevos inmuebles, mientras que casi 1000 más fueron sometidos a reformas que incrementaron su altura, modificaron su fachada o cambiaron su distribución interna. La consecuencia principal fue que se produjo una intensa renovación urbana que consolidó el centro como el espacio representativo de la burguesía decimonónica.
A partir de las consideraciones anteriores, proponemos un recorrido que no está organizado de forma lineal, sino que recoge una serie de elementos que pueden ser incluidos en una actividad de educación patrimonial adaptable a diversos itinerarios y niveles educativos. Durante el siglo XIX, el paisaje urbano del núcleo histórico quedó profundamente transformado, tanto por las abundantes aperturas introducidas en el viario como por el cambio de escala de la arquitectura decimonónica. Pero todavía permanecieron retazos de la trama medieval y una buena parte del parque inmobiliario heredado del antiguo régimen. La persistencia de un parcelario con viviendas de superficies mínimas revela que especialmente en algunas zonas como el entorno de las calles San Juan y Nueva había existido una fuerte presión sobre el suelo. Todavía se conservan algunas casas de sala y alcoba, que apenas cuentan con una habitación por planta. Algunos de esos edificios fueron reconstruidos posteriormente manteniendo su superficie previa. El fenómeno urbanizador del siglo XIX vino caracterizado especialmente por las repercusiones urbanas de la desamortización. Las demoliciones de conventos, en su mayor parte femeninos, transformaron profundamente los parcelarios y la red viaria en el entorno de la calle Granada y en otros puntos del centro. La privatización y reconstrucción de los antiguos espacios conventuales explica en gran medida que el crecimiento de la población de la capital fuese asumido casi completamente por el núcleo consolidado. En Málaga este proceso tuvo varias fases. En la primera, a partir de 1836, se parcelaron y reconstruyeron los solares de los conventos de las Agustinas, La Paz y de San Pedro de Alcántara, mientras que otros edificios religiosos de órdenes masculinas fueron reutilizados en funciones públicas, como cuarteles, hospitales, asilos o centros de enseñanza, o bien privatizados para usos comerciales e industriales. En una segunda fase, que coincidió con los años del Sexenio Democrático, entre 1868 y 1873, se completó la venta y demolición de los grandes conventos femeninos que permanecían en pie. A raíz de los derribos y de las nuevas alineaciones aprobadas en los solares de los monasterios de San Bernardo y Santa Clara, surgieron, total o parcialmente, calles como Duque de la Victoria, Molina Lario, Méndez Núñez, Niño de Guevara y Denis Belgrano. La desaparición de los restantes conventos dio como resultado una remodelación de la calle Cister y la aparición de nuevas vías como las calles Luis de Velázquez o Ángel, en el lugar del convento de este nombre. Marqués de Guadiaro y Ramón Franquelo, donde había estado el de la Encarnación, Sánchez Pastor sobre las Carmelitas y Echegaray en el sitio de las Capuchinas. Por otra parte, la demolición del viejo hospital de San Juan de Dios permitió rectificar el trazado de las actuales calles Istracha, Molina Lario y Bolsa. La pérdida de función de varios edificios de carácter civil y militar permitió extender a los solares que ocupaban las actuaciones de reforma interior, complementando la labor desarrollada en los antiguos espacios religiosos gracias a la desamortización. La vieja cárcel de la Plaza Mayor fue demolida en 1835 para que el industrial Manuel Agustín Heredia edificara el pasaje de su nombre, una iniciativa pionera que marcó en gran medida la dirección que siguió el posterior desarrollo urbanístico del centro: edificación en altura, hasta 5 plantas, incorporación de espacios comerciales y talleres artesanales en los bajos, y viviendas de alquiler para las capas intermedias de la población. Además, implantó en la ciudad un modelo constructivo de origen europeo y que reflejaba la modernidad de la nueva élite burguesa: el pasaje comercial. Como recurso para aligerar la estructura y aprovechar mejor la superficie de la planta baja, se recurrió al uso de columnas de hierro de la propia fundición de Heredia. La tipología del pasaje comercial fue repetida en otros espacios próximos, como el solar del convento de las Agustinas, en plena Plaza de la Constitución, donde el empresario Antonio María Álvarez abrió en 1856 el que llevaría su nombre, posteriormente conocido como Pasaje de Chinitas. La familia Larios también construyó un pasaje a mediados del siglo XIX, ubicado en otra zona muy comercial, Puerta del Mar.
La alhóndiga era una institución mercantil de origen medieval que había servido como lonja mayorista y que perdió su razón de ser desde la liberalización del tráfico mercantil decretada en 1869. Fue demolida poco después y permitió la apertura o ampliación de las calles Sagasta, Moreno Carbonero y Sebastián Subirón. Su ubicación en una zona de gran funcionalidad comercial fue aprovechada por el comerciante Félix Sáenz para instalar su famoso negocio de tejidos en un notable edificio modernista. Poco antes de la demolición de la Alhóndiga se llevó a cabo la de las atarazanas medievales. Su espacio fue utilizado para hacer realidad la aspiración municipal de centralizar el abastecimiento alimentario minorista en una plaza de abastos. El arquitecto Joaquín de Rucova diseñó un mercado que quedó terminado en 1879, integrando en su potente estructura metálica de estilo neoárabe la portada principal nazarí del antiguo recinto, rescatada gracias a la Academia de Bellas Artes. La construcción del mercado permitió reordenar el extremo suroccidental de la antigua Medina con la aparición o ampliación de calles como Guillén de Castro, Sagasta, Olózaga, Herrería del Rey, Atarazanas, Alhóndiga y la plaza de Arriola. El mercado central fue uno de los principales equipamientos construidos en el siglo XIX, una época caracterizada por la escasa inversión de los poderes públicos. En 1829 quedó terminado el gran edificio neoclásico de la aduana, que fue utilizado como sede del gobierno civil y de diferentes dependencias administrativas. La gran obra de la Diputación Provincial fue la construcción de un moderno hospital civil, situado en una extensa parcela cercana al cuartel de la Trinidad. Otra iniciativa de la Diputación, comenzada en colaboración con el Ayuntamiento, tuvo un contenido lúdico: la Plaza de Toros de la Malagueta, que fue construida entre 1874 y 1876, siguiendo planos del arquitecto Joaquín de Rucova. Las iniciativas municipales tampoco fueron muy abundantes. A los nuevos cementerios de San Miguel, inaugurado en 1810, y de San Rafael, abierto en 1867 en la periferia occidental e identificado como el Camposanto de los Pobres, se sumó el cementerio inglés, establecido por iniciativa del cónsul británico William Mark en 1830. El edificio del Hospital Noble en la Malagueta fue construido por las hijas del médico inglés Joseph Noble y regalado a la ciudad como equipamiento sanitario en 1870. En este mismo año se inauguró el más importante edificio de uso cultural del siglo XIX, el Teatro Cervantes, promovido por un grupo de inversores privados. En parte del antiguo convento de San Francisco se establecieron el Liceo, Sociedad Cultural y el Conservatorio María Cristina, con una amplia sala lujosamente decorada. El desarrollo de la ciudad se fue organizando en función de uno de los criterios fundamentales del urbanismo decimonónico: la zonificación, es decir, la diferenciación de los distintos sectores de la ciudad según la actividad y la clase social de sus habitantes. En la Málaga del XIX, la zonificación se hizo patente en la diferenciación de la ciudad en dos grandes zonas separadas por el río Guadalmedina: la occidental, donde se encontraban las industrias y vivían los obreros y artesanos, y la oriental, con los barrios burgueses. En realidad, esta zonificación no era tan radical, ya que en algunos barrios coexistían varias funciones y niveles sociales. Y dentro del propio centro burgués habría que aplicar otro elemento corrector: la verticalidad. La construcción de casas de renta con hasta 5 plantas implicaba la jerarquización social por planta de los inmuebles burgueses: bajos, con destinos comerciales, que a veces se ampliaban a los entresuelos dedicados a oficinas y a despachos; pisos principal y segundo, con viviendas de mayor tamaño y mejores terminaciones, ocupadas por miembros de las clases medias; y por último, tercero, ático guardilla, habitadas por jornaleros o por los porteros de las fincas. Esta jerarquización se evidencia también en las fachadas, en las que el eclecticismo historicista era el estilo dominante y en las que se disponían elegantes balcones y cierros como signos de todo un concepto de vida que relegaba a las mujeres al mundo doméstico.
Uno de los nuevos protagonistas del urbanismo decimonónico fue el comercio. La paulatina renovación de inmuebles en el centro fue acompañada de la introducción de nuevas tipologías de viviendas burguesas, pero también de la implantación de nuevos formatos comerciales, con bajos diáfanos, en los que, al igual que en el pasaje de Heredia, las columnas de hierro permitían eliminar los muros portantes y aligerar la estructura, destinados a toda una amplia gama de negocios que ofertaban sus productos a través de modernos aparadores o escaparates. Este proceso alcanzó su punto álgido con la apertura de la calle Larios, que desde un principio se configuró como una vía que expandió su influencia hacia las vías adyacentes hasta conformar un área de alta densidad comercial, siguiendo el modelo de las principales metrópolis de la época. La apertura de la calle Marqués de Larios en 1891 fue la actuación de reforma interior más ambiciosa y la más homologable con lo que se estaba haciendo en las grandes ciudades europeas. Una calle totalmente nueva que rompía el entramado de pequeñas calles de origen medieval. En el proyecto se fundían diversos objetivos, representativos, estéticos, funcionales y económicos. Por un lado, se trataba de un gran negocio inmobiliario, la construcción de viviendas de alta calidad que reportarían importantes beneficios por vía de elevados arrendamientos. Por otro lado, era una operación urbanística de prestigio, destinada a ofrecer una imagen pública del poder económico y social de la familia promotora, cuya glorificación urbana se completaría en 1899 con el monumento al segundo Marqués de Larios. La nueva calle también cumplió una función urbana, la de establecer una comunicación directa entre la plaza principal y la zona del puerto. Al mismo tiempo, la ciudad se dotaba con una vía de primer orden que desde el primer momento logró representar la imagen global de la ciudad, en palabras de Alfredo Rubio. En lo que respecta a las obras públicas, la de mayor importancia fue sin duda la construcción del nuevo puerto a partir de 1876, que tuvo unas consecuencias directas en la formación de nuevos espacios urbanos. El proyecto de ampliación del puerto preveía inicialmente la ocupación inmobiliaria de los terrenos ganados al mar, pero el gobierno de Cánovas aprobó en 1896 la conversión de estos terrenos en un parque público para el disfrute de los ciudadanos, uno de los principales legados del urbanismo del siglo XIX. Bueno, concluimos nuestra comunicación. Los hitos que hemos recogido a lo largo de los últimos minutos son elementos de relevancia para ofrecer una interpretación de la transformación de la ciudad a lo largo del siglo XIX. Transformación que estuvo protagonizada por la nueva clase dominante, que se encargó de moldear la urbe decimonónica a sus gustos y a sus necesidades. La desamortización y la reforma interior fueron instrumentos que estuvieron al servicio de un proceso de configuración urbana destinada a reflejar esos gustos, esas necesidades y esos intereses de la burguesía. Los edificios, las calles y los equipamientos construidos entonces y que han llegado hasta nuestros días forman un conjunto reconocido como uno de los paisajes urbanos de mayor calidad arquitectónica y paisajística del siglo XIX español, con unas enormes posibilidades para su uso en la educación patrimonial. Aquí hemos querido aportar algunas ideas al respecto. Muchas gracias.